Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, agradecerlos y felicitarles por esa puntualidad mm, de, de asistir a estas actividades. El Club de Aprendizaje Unadista, este parte de la zona centro-sur del CECAT de Pasto, con el monitor Román Salazar y otros monitores del centro. ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros miramos que nosotros, los estudiantes, cuando empezamos a manejar estas herramientas y estas actividades, necesitamos el acompañamiento. Y los docentes sí les hacen CIPAS, B-Learning, pero hay veces de que ustedes necesitan reforzar en algunos temas. Entonces, por eso con la red de estudiantes, red de egresados, los mismos docentes y principalmente la biblioteca a nivel nacional, nos hemos unido para realizar esas actividades para apoyar a ustedes, todos los estudiantes, en estas actividades académicas manejando estas herramientas. En el día de hoy está el docente Jarito Locaña, quien les va a colaborar en la infografía. Entonces, dudas que ustedes tengan, lo vamos colocando en el chat y después ya él despejará las dudas que ustedes tienen. Entonces, bienvenidos y atentos a toda la información que nos da a conocer el profesor Jarito Locaña. Muchas gracias por todo. Muy buenas tardes para todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, señor, perfecto. Sí, señor, sí se está escuchando. Listo. Fuerte y claro. Gracias. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Jarito Sí, Locaña. señor, sí se le escucha. Gracias. Les decía, mi nombre es Jarito Locaña. Soy docente. Pertenezco al CEAT de Pasto. Estoy adscrito a la EXACA, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Estoy en el curso de Sostenibilidad, Desarrollo y Calidad de Vida. De igual forma, también soy egresado de la UNAD, Comunicación Social. Soy licenciado en Ciencias Sociales y de igual forma soy comunicador social. Actualmente adelanto mi especialización. La idea de venir a hablar de infografía, pues definitivamente es un punto valioso. ¿En qué sentido? En el cual nosotros entendemos que todas las herramientas que nosotros podamos utilizar en beneficio de nuestro aprendizaje, es importante que las conozcamos. Y no solamente que las conozcamos en el hecho de poderlas aplicar, sino más bien en el hecho de poderlas construir. Cuando hablo de construir, hablo acerca de partir desde cero y no simplemente limitarnos a desarrollar plantillas, que es por lo general lo que nosotros usualmente hacemos. Iniciemos entonces con nuestro recorrido acerca de la infografía. Si tienen dudas, las pueden ir escribiendo en el chat, si no las despejamos al final. Trataré de ser lo más sencillo el aprendizaje para que lo entendamos de la mejor manera. Partamos entonces entendiendo, ¿sí?, qué es una infografía. Entonces, se hace claridad que una infografía que está dividida por dos palabras interesantes, info y grafía, simplemente pues es una representación visual, ¿cierto? O sea, significa que yo pretendo representar con imágenes, ¿sí?, algo que yo tengo manifestado como un texto. Entonces, la idea es esa, representar de manera visual, ¿sí?, con imágenes, algo que tengo en un texto muy largo. Algo muy valioso de las infografías, ¿sí?, es el desarrollo de una información de manera resumida. Les pongo un ejemplo. Es posible que yo tenga un trabajo excesivamente largo que equivalga a 50 páginas y yo tengo que presentarlo de manera resumida y me dice, mire, es que solamente usted tiene una hoja para presentar ese resumen. Pues en ese caso la infografía, ¿sí?, es la herramienta práctica para hacer esa representación. ¿Por qué? Porque yo con 2 o 3 imágenes y 2 o 3 frases puedo fácilmente resumir lo que yo pretendo mostrar con mi trabajo. Entonces la infografía busca es precisamente lograr ese objetivo, ¿sí?, de resumir de manera clara algo que yo pretendo representar.
Valioso de entender en cuenta de la infografía es que la infografía tiene unos objetivos claros, unos objetivos que persigue y deberíamos de tenerlos en cuenta. Primero, le rogaría el favor que me cierren los micrófonos. Se fue el sonido. No se escucha. Pues le acaba de avisar a Mariela de una cita. Feliz noche, profe. Se fue el sonido. ¿Sí me escuchan allí? Ahora sí lo tenemos de retorno. Ahora sí, muchas cómo no. gracias. Ahora ya. sí, profe. Listo. Bueno, algo sucedió, pero no hay problema. Sigamos entonces. Listo. Entonces les decía que nuestra intención es tratar precisamente de entregar un informe de un texto demasiado grande, hablemos de 50 páginas, y que tenga un contenido excesivamente técnico. Pero este texto yo lo tengo que entregar a muchísimas personas que difícilmente alcanzan a entender lo técnico del contenido. Significa entonces que la infografía me permitiría a mí resumir ese texto tan grande de 50 páginas en simplemente una hoja o una página y utilizar imágenes muy claras, muy concretas para tratar de explicar el contenido. O sea que el resumen, sí, el resumen es uno de los objetivos principales de la infografía. El otro es que la infografía sea de lectura rápida y sencilla. O sea que yo con mirarlo lo entienda. ¿Sí? Eso difícilmente se logra cuando yo me dedico a colocar distintos textos largos. Por ejemplo, yo nunca estaré desde el punto de vista como de publicista de que a uno le entreguen un volante, porque si un volante tiene más de 30 palabras, ya no lo lee nadie, porque uno alcanza a mirarlo 3 segundos, 10 segundos y lo bota. Significaría entonces que una imagen y 3 palabras bastaría para entender. Entonces, la infografía debería tener eso, ¿sí? Unos elementos muy simples para permitir una lectura rápida y sencilla. Y el objetivo sería combinarlos, tanto que el texto se convierta en apoyo de la imagen y la imagen, al contrario, se convierta en apoyo del texto. Y otro de los objetivos fundamentales, ¿sí? Es que significa que van a fortalecer el aprendizaje. Y entonces, ¿de qué manera lo fortalecen? Pues yo como docente, como tutor, manejo mucho la infografía. Y entonces, en mis cursos, cuando yo entrego la guía, yo considero que es importante hacer adicional a la guía una infografía para que ustedes puedan entender muchísimo mejor el texto que vamos a realizar o la guía que van a recibir, porque es posible que usted entienda mejor el tema que se quiere referir. Debemos tener en cuenta algo muy valioso respecto del aprendizaje. Existen 3 estilos de aprendizaje. Existe un visual, ¿sí? Que se maneja simplemente con imágenes, o sea, ese visual lo tenemos o lo recibimos por los ojos. Existe un auditivo y existe además un kinestésico. Qué increíble que pudiéramos reunir en ese aprendizaje los 3 estilos para que pudiera mejorar, ¿sí?, el aprendizaje. Dicho todo, entonces, veamos cuáles son los componentes que maneja una infografía. O sea, ¿qué se necesita para hacer una infografía? Entonces nos plantean que la infografía está referida o está manejada o está conjugada por 2 partes fundamentales que la una complementa al otro, o sea, son complementos perfectos. Significa que van 50-50, o sea, no le podemos dar más prelación al uno que al otro, no. El uno es el complemento del otro. Y simplemente son componentes de fondo y componentes de forma. O sea, eso es lo importante a tener en cuenta. Y estos 2 componentes unidos y conjuntos. Profe, Allí. ¿estás hablando? Allí sí, sí. Está yendo el audio. Allí sí me escuchan nuevamente. Sí, señor. Listo. Señor.
Entonces les decía que estos dos complementos tienen que ir de la mano, o sea, no se le debe dar prelación al uno o al otro, no. O sea, son imágenes excelentes acompañadas de textos excelentes. Y esos textos, por supuesto, no tienen que ser largos porque, vuelvo y repito, el tiempo que usted tiene, ¿sí?, para simplemente leer una infografía es muy corto. Veamos entonces estos dos componentes cómo funcionan. El fondo, ¿sí?, hace relación al contenido textual, ¿sí? O sea, habla de los textos, ¿sí? Habla del contenido que lleva la infografía. A eso hace referencia el fondo. Y la forma hace referencia al diseño de la infografía, o sea, a la estructura de diseño, a las imágenes que se van a realizar. Interesante entender que este fondo es el que maneja la investigación. O sea, si usted va a realizar una investigación, esa investigación tiene que ser bastante larga, tiene que tener referencias, tiene que tener citas, pero a partir de ahí usted tiene que construir un resumen. Y ese resumen es el que hace relación al fondo. La forma ya es simplemente el contenido visual. Veámoslos un poco de manera más clara, uno por uno. Hablemos entonces acerca de el contenido. Hablemos acerca del fondo, ¿sí? ¿A qué hace referencia entonces ese contenido? Ese fondo es el producto de una selecta investigación en diferentes fuentes. Significa entonces que yo, cuando realizo un trabajo, lo primero que hago es investigar. ¿Y a dónde voy a investigar? Pues obviamente investigo distinta bibliografía que a mí me entregan de distintos autores. Y yo, por supuesto, ¿qué hago con esa revisión? Yo con esa revisión, yo lo que voy es construyendo una síntesis. Yo lo que voy construyendo es un resumen. ¿Cómo se saca ese resumen? Yo, desde mi punto de vista de estilo de aprendizaje, voy tratando de extractar, de sacar, de extraer las partes que yo considero son fundamentales, son piezas prioritarias. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo visual de lo que trato de explicarles. A mí me entregan un texto del cual yo tengo que hacer una infografía y este texto está compuesto por 4 páginas. ¿Yo qué hago cuando me pongo a leer esas 4 páginas? Muy sencillo. Yo voy resaltando las partes que considero más importantes, las partes que considero son fundamentales y con ellas voy a trabajar. Significa entonces que yo allí lo que estoy considerando hacer es hacer un resumen. O sea que miren, he pasado de 4 hojas a solamente ya tener una sola. Y con esa una sola es que voy a trabajar. Y esto se aplicaría también, por supuesto, a trabajos excesivamente, ¿sí?, muy amplios, porque este es un ejemplo apenas de 4 páginas. Pero ¿qué sucede cuando a mí, por ejemplo, me entregan un texto de 50 páginas o me entregan un libro? Y me dice, tome, le entrego este libro de 350 páginas, por favor, hágame una infografía. Entonces, uno no podría decir, yo voy a hacer una infografía de 50 páginas. No, sería absurdo. Yo lo que tendría que hacer es una infografía de una página que represente absolutamente todo ese resumen. Significaría que ese resumen cada vez tiene que ser más selecto, más selecto, más selecto, hasta llegar pues a la síntesis más clara de lo que yo quiero presentar. Importantísimo, muy importantísimo que ese fondo, ese contenido, eso que yo voy a presentar indiscutiblemente, ¿sí?, sea claro, sea corto y sea contundente. Cuando yo hablo de claridad, hago relación a que lo entienda todo el mundo. No hay nada más increíble que hablar del lenguaje. Y el lenguaje más maravilloso es el lenguaje sencillo. O sea que si yo estoy presentando mi infografía, la pueden tener un intelectual, una persona por el contrario que sea netamente analfabeta, otra persona que nunca haya leído nada, pero simplemente con escucharme lo entienda. Ese es un lenguaje claro, ¿sí? Corto, corto. ¿Por qué razón? Porque lo que pretendemos dar es algo muy sencillo y contundente, porque mis frases deben decir demasiado. Con yo solo decir 2 frases, con eso bastaría.
Entonces, dense cuenta, ¿sí? Dense cuenta que la base fundamental, ¿sí? De la infografía, pues radica precisamente en el contenido de fondo. Porque yo puedo hacer una infografía, pero si la infografía no tiene un buen fondo, pues estaría perdiendo absolutamente todo mi tiempo. Haciendo claridad entonces a eso, ¿sí? Quiero que veamos un ejemplo. ¿Ustedes han visto la película de El Titanic? ¿Serían tan amables y me responden? Sí, señor. Sí, señor. ¿Podrían por el chat, eso, Sí, señor. esto, responderme, ¿sí? Si a ustedes les llaman y les dicen, señores, han sido contratados para hacer una infografía del Titanic. Dense en cuenta que el Titanic dura 3 horas y media, o sea, esa es una historia recontra, super, ultra larguísima, pero usted la tiene que representar en una infografía, ¿cierto? ¿Usted con qué la representaría? ¿O a qué se referiría? ¿O cuál creen que era la historia? ¿Por qué no me lo escriben por el chat? Que es más fácil que yo lo pueda leer y lo pueda entender. Recuerden, estamos hablando de una recontra superhistoria. ¿Qué destacarían de eso? Listo, amor y tragedia. Listo, válido, válido, Juanita. Pero recordemos que, sí, amor y tragedia se presenta barco hundiéndose. Bien. Inicio, nudo y desenlace, pero ¿cuál sería el inicio, el nudo, el enlace? El amor de dos clases, el amor imposible. Al agua, al agua, patos. En un mapa, sí, un barquito en medio de un iceberg. Interesante, si ven, interesante. Un amor imposible. Listo, miren, dense cuenta que ustedes allí ya tienen una idea clara de lo que quieren decir, ¿cierto? Hay cosas que de verdad nos llevan a demostrar algo que tiene que ver con el hundimiento del Titanic. Hay otras cosas que son excesivamente generalizadas. Por ejemplo, si yo pongo un barco grande, hay miles de barcos grandes, ¿sí? Amor en el océano, miles de amores en el océano, ¿sí? Yo les voy a mostrar una infografía. Esta infografía está hecha precisamente acerca de la película del Titanic. Es una construcción maravillosa y representa la historia específica, ¿sí?, de lo que se buscaba decir con la película del Titanic. Y dice así: Jack, el maravilloso actor, nunca existió. Rose lo imaginó para escapar de la idea de casarse con Cal. O sea que miren, en realidad, todo lo que se muestra, se resume simplemente en esa idea que se muestra allí. Significaría entonces, ¿sí?, que yo podría, con esta idea que les presento aquí de la infografía del Titanic, mostrar absolutamente con 3 frases, ¿sí?, con 3 frases, la idea que se tenía al momento de mostrar esta maravillosa película. Obviamente allí se están saltando muchísimos acontecimientos de la película, que inclusive ustedes lo tuvieron en cuenta. Ustedes hablaron del hundimiento del Titanic, ustedes hablaron del océano, ustedes hablaron del amor, ustedes hablaron de muchísimas cosas. Pero si analizan en esencia la película lo que buscaba era eso, ¿sí? La idea, apenas se entera María, se lo comento, María, esa es la idea del autor, imagínense. Uno rescataría de eso un poco de cosas, ¿no? La misma tragedia, bueno, y todo ese cuento, ¿sí? Todo lo que planteaban allí. Entonces, miren, que en realidad la infografía, ¿sí?, lo que debe, ¿sí?, de resaltar es verdaderamente tener en cuenta una buena imagen o el número de imágenes que se requieran
y un verdadero mensaje textual que llegue al público y sea entendido. Eso es lo que se requiere. Si no se logra eso, ¿sí? En realidad, lo que vamos simplemente es a mostrar distintas fotografías o distintas imágenes que no llegarán a concluir el objetivo. ¿Sí les queda claridad entonces cuál es el objetivo claro de una infografía? Profe, ¿este Sí, momento es señor, oportuno bastante para claro. preguntas o seguimos y al No, final no, no, pregunto? seguimos. Y si quieren hacer preguntas, las pueden hacer por el chat. No se preocupen. Yo igual las estoy leyendo y igual les estoy respondiendo. Perfecto. Eso me encanta. Que les vaya quedando claro porque ese es nuestro objetivo, tener claridad de las cosas. Listo. Dicho todo eso, entonces, y vista nuestra infografía, ya nos vamos a la parte, ¿sí? A la parte de la forma. Y esa parte de la forma es fundamental. ¿Por qué razón? Porque mire, desafortunadamente nosotros nos estamos enseñando, ¿sí? Simplemente a utilizar plantillas. Si bien es cierto, hay cantidad de aplicaciones, programas, recursos, todos online que existen en Internet, pero desafortunadamente a nosotros nos entregan, por supuesto, Julio, la infografía sirve para lo que usted quiera. Y usted está en la capacidad de hacer una infografía de lo que usted quiera. Ese ya es decisión suya, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Entonces les decía, miren, el objetivo es que nosotros no nos apeguemos a realizar infografías, ¿sí? Simplemente con plantillas predeterminadas. Porque yo me pregunto, pues, ¿cuál es el aporte que nosotros hacemos? Si yo lo único que me limito simplemente es a pegar fotos y a pegar textos, pues mi aporte no es ninguno, porque yo en realidad no estoy haciendo ningún diseño ni estoy creando nada, lo que estoy es simplemente pegando cosas, ¿cierto? Entonces, la idea es que hagamos algo desde cero, y ese cero, ¿sí? Es el que quiero que nosotros analicemos. Dicho entonces, y visto que es el diseño, entendamos ya que la palabra diseño se refiere simplemente a la distribución de espacios. Eso es diseñar. Cuando a nosotros nos hablan de que vamos a diseñar tal cosa, lo que nos están diciendo simplemente, ¿sí? Es que van a distribuir espacios, a organizar espacios. Alfredo, indiscutiblemente, se puede hacer infografía de cualquier cosa y usted puede utilizar diapositivas, por supuesto, de cualquier tema. Significa entonces, ¿sí? Que el diseño está en usted. O sea, usted puede diseñar. Y mire, ya hay diseñadores de interiores. Los diseñadores de interiores se encargan de arreglar las casas, de organizar los cuadros, de organizar las paredes, de colocar los muebles. Ellos diseñan espacios. Acá es lo mismo. Acá vamos a diseñar un espacio, ¿sí? Pero en blanco, que es simplemente una página. Eso significa diseñar. Vamos a ver entonces un ejemplo y quiero ver la capacidad que ustedes tienen de diseñar, ¿cierto? El ejemplo que vamos a hacer es un ejercicio. Se los leo. Le dicen a usted lo siguiente, escúcheme. Se hace necesario organizar o diseñar, que es lo mismo, de la mejor manera en una habitación, escuchen, completamente vacía, un número determinado de objetos, buscando que dicha distribución permita el mejor espacio de circulación por la habitación, evitando tropiezos. Recuerden, ¿qué buscamos? Buscamos, ¿sí? Que haya el mejor espacio de circulación en esa habitación para evitar tropiezos. ¿Listo? Analicemos entonces el ejercicio. Este es el cuarto, esta es la habitación. Si usted se da cuenta, ¿sí? Esa habitación está vista desde arriba, ¿cierto? Y esta habitación que está vista desde arriba tiene dos elementos importantes. Una puerta de entrada, ¿sí? En la parte inferior izquierda y además una ventana, ¿sí? Que se observa bastante grande de piso a techo, ¿sí? Que está en la parte derecha. Listo, ese es el cuarto.
¿Cuáles son los elementos que usted tiene que organizar en ese cuarto o que tiene que diseñar, ¿sí? Porque usted lo va a tomar como diseño. Son los siguientes. Usted tiene que organizar un mueble organizador, ¿sí? Ese mueble organizador, mire, allí me imagino que se guarde la ropa. Encima tiene un televisor de pantalla plana, tiene 2 planticas o 2 maticas, tiene una cama individual, ¿cierto? La cabecera de la cama individual está de color violeta, ese se supone que es la almohada. Tiene además un sofá para ver televisión y tiene 2 mesas de noche. En la una está su celular y en la otra está una tacita con un cafecito servido. ¿Listo? Esos son los muebles organizadores. Vamos a diseñar. Yo le voy a proponer un primer diseño y usted me va a decir, ¿qué le parece? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Y por qué está de acuerdo o por qué no está de acuerdo? Y lo puede escribir con el chat. Primer diseño, diseño número 1. ¿Qué les parece? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque la mesita de noche queda muy lejos. No Listo. estoy de acuerdo. Listo. Vayan escribiendo por qué razón. Eso, lo dice muy bien Julio. La ventana obstruye el paso. Perfecto. Esas son realidades. El mueble esquineado no. Excelente, porque si es cuadrado, ¿cómo debe ver? No estoy de acuerdo. Se pierde la vista del televisor. Correcto. ¿Cómo va a ver televisión desde la cama? No se puede. La luz de la ventana también afecta. Correcto. El televisor queda lejos. Perfecto. El mueble debe quedar frente al televisor. Correcto. Listo, miren, eso que ustedes acaban de hacer en este momento es diseño. Ese es un diseño. ¿Qué significa? Significa que usted lo que tiene es que buscar la mejor circulación por ese cuarto y que los elementos están puestos tan bien para que el que se entre a ese cuarto quede contento. ¿Listo? Entonces, como no les gustó el diseño número 1, ¿qué tal el diseño número 2? Tampoco. Díganme por qué, díganme por qué. No solo digan que no. No se puede ver el televisor. Correcto. O sea que a nadie le gusta. Oiga, pues. Listo. No estoy de acuerdo. La cama, el pie, cambiar el de mesa del televisor. Listo. Miren, desen cuenta entonces de algo muy valioso. Significa entonces que cuando usted diseñe su infografía, no se trata de ir poniendo imágenes donde usted crea, donde a usted le parezca, donde, no, es que a mí me parece aquí bonito. No, no es que se vea bonito, no. Se trata, como lo dice allí nuestra queridísima amiga Patricia, de organizar, organizar. Miren, yo entro por esa puerta y puedo caminar por ese cuarto, ¿cierto? Pero cuando yo entro a una infografía, yo con mi vista también puedo caminar y yo tengo que tener espacios para poder caminar. Interesante, Jairo, que sea funcional, excelente. Esas palabras que están diciendo son maravillosas. Bueno, diseño 3. Miren que ya ha cambiado. Este diseño 3 ha cambiado. Menos. Tampoco. Menos. Tampoco. Bueno, recuerden que algún diseño tiene que servir, ¿no? Porque si no, pues no vamos a poder nunca colocar nuestro cuarto, ¿sí? El Como televisor tiene me que tapa ser. la luz de la ventana. Correcto, correcto. ¿Listo? Miren, eso a nosotros nos pasa siempre. Nosotros diseñamos absolutamente todas las cosas. Cuando nos vestimos, cuando nos colocamos una chaqueta encima de un buzo o cuando nos colocamos un pantalón respecto de unos zapatos. Nosotros diseñamos cuando abrimos nuestro cuarto y colocamos los cuadros. Nosotros estamos diseñando todo el tiempo. Pues esos diseños, ese tipo de análisis, sí, que ustedes están haciendo ahorita, los tienen que hacer en el momento de realizar la infografía. ¿Sí?
Si llueve, se moja. Totalmente, y sobre todo que se va a dañar porque le va a dar el sol al pobre televisor y no aguanta. Listo. Bueno, ¿y el diseño 4? Diseño 4. Bueno, ese parece que está mejor, ¿no? Reina nos dice que no. ¿Qué no le gusta, Reina? No. ¿Por qué no le gusta? Karen A no mí le tampoco gusta. me gusta. A mí Listo. tampoco me gusta. Está bien, pero hay que mirar que la luz de la ventana entra por la... Le entra el rayo de sol en la mañana. Sí, pero eso también a veces es bueno porque pues se podría Exactamente, despertar. le entra la luz a la cama. Claro, Uno se deja puede ver. despertar. Miren que Ujú. este diseño, sí, ya tiene algo valioso, ya tiene un espacio por donde caminar. Y ese espacio por donde caminar, ¿sí? Yo, por ejemplo, si abro la puerta, no se choca contra él, no se choca contra la mesita de noche. O sea que podría funcionar. Y yo de pronto no necesito 2 mesitas de noche, sino solamente una. O sea, es como válido. Yo desde allí pudiera ver televisión y desde la silla, desde el sofá, también pudiera ver televisión. Pues de ladito, pero se pudiera, ¿cierto? Listo. Mira que Nelsi dice que se podría cambiar. Listo. Cada uno podría ir adecuando, ¿cierto? Entonces, miren, se dan cuenta que con un solo cambio que se le haga a un diseño, inmediatamente todo cambia, ¿sí? Se cumple el objetivo, mayor espacio. Bien, Nora, estoy totalmente de acuerdo. Hay más espacio. Miren, se ve más espacio, ¿cierto? Listo. Y dense cuenta que no hemos cambiado nada porque es el mismo espacio, es los mismos muebles y todo es exactamente lo mismo. Eso que les estoy mostrando es diseño. Bueno, ¿y qué tal este? El 5. Me gusta. Oiga, pues. Ahí se pierde mucho espacio. Claro, imagínense toda esa esquina que se pierde detrás de ese mueble. Allá le tocaría que poner algo, pues, para que oculto, pues, ¿no? Porque se pierde Profe, ese pedacito. ahí la cama está Pero atravesada. abre la puerta. Encima no abre la puerta. Correcto, correcto. No, Bien, pero el sofá queda muy perdido. bien. Listo, miren. Esto lo que está mostrando definitivamente, ¿sí? Es que dependiendo de la distribución, dependiendo de la organización que yo haga, ¿sí? En mi formación, en mi muestra, pues definitivamente el lector, que son ustedes, entenderán o no entenderán el mensaje, ¿cierto? Correcto. Miren lo que me plantea, que no es muy útil tener 2 mesitas de noche al lado y lado. Son conceptos, Pero en esa allí sí hay menos espacio para caminar. Bueno, y el último, ¿qué tal? No, no, señor, para nada. La puerta no cierra. Bien, no No, abre. la puerta no abre. Sería mi Correcto. posición en el sofá. Tocaría que cortar, ¿no? Tocaría que cortar un pedazo de mueble. Listo. No se Miren, puede ver televisión de frente. La cama tiene que estar en el rincón. le toca Falta sentarse una, en la falta cama, una. en el centro de la cama y mirar desde allí. Pero ese sofá está perdido allí. Listo. Esto que les acabo de mostrar, ¿sí? Simplemente es un recurso que se llama diseño. ¿Y ustedes sabían que todas las cosas entran por los ojos? Exactamente, ustedes acabaron de ver, ¿sí? 6 diseños diferentes y de pronto se quedó con alguno, ¿sí? De pronto no se quedó con ninguno, significa que a usted no le pareció. Si no le Falta el pareció, mejor. ¿cómo? Falta el mejor. Arrinconar la cama al lado de la ventana, cualquiera de los dos lados, con una mesita de noche. Se pasa el sofá al lado inferior de la habitación, ahí en la imagen, y se deja el televisor donde está. Una mesita de noche puede estar ocupando cualquier otro espacio. Creería que Miren, sería la mejor.
Miren que esa opción que nos plantean aquí ya empieza a salir a partir precisamente de qué, ¿sí? Del argumento que yo tengo precisamente para organizar. Y ese argumento, que es el que tiene para usted organizar, dice Luz Mary que mejor vende la mesa. No, porque tiene que colocarla. El objetivo no es quitar elementos, sino utilizarlos todos, pero utilizarlos bien. Vuelvo y les decía, hay una frase muy linda que dice que todo entra por los ojos, y la infografía, precisamente lo que tiene es imagen. O sea que si la imagen no está bien puesta, no está bien elegida, no está bien escogida, no está bien organizada, pues definitivamente nadie va a entender qué es una infografía. O sea que todo depende del diseño y todo depende de la organización que usted le dé. ¿Le queda clarísimo entonces qué significa diseñar? ¿Serán tan amables y me responden? Muy claro, profe. Gracias. Organizar de acuerdo al gusto. Claro, gracias. Sí, señor. Y no solamente al gusto de uno, sino tener en cuenta el gusto del otro. Por eso hay que pensar en el gusto de todos. ¿Sí me Que sea comprende? fácil de digerir. Correcto, porque miren, la infografía no es para mí. O sea, qué lindo pues yo hacer una infografía que solo la voy a usar yo. No, la infografía la va a usar todo el mundo. Y lo más bacano sería que todos la entiendan y digan, qué increíble, me gusta. O sea, es tan bien hecha, tan bien construida. Y lo que viene acá, ¿sí? Ya son los elementos, porque yo acá los elementos se los di. En cambio, usted acá tiene que elegir estos elementos que son necesarios para la realización precisamente de la infografía. Y vamos entonces a ver que se tienen que utilizar imágenes, ¿cierto? Significa entonces que valdría la pena preguntar, ¿qué es una imagen? Una imagen simplemente es una representación visual de un objeto. Eso es una imagen. Representación visual de un objeto. Si yo, por ejemplo, en este momento les digo casa, inmediatamente en su mente hay una casa y se representó esa imagen en su mente. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un referente, ¿cierto? Acá es lo mismo. Acá no le vamos a decir casa, sino que le vamos a presentar la casa, ¿cierto? Pero valdría la pena preguntarme qué tipo de casa presento. Y entonces ahí viene la intencionalidad. ¿Qué casa quiero presentar? ¿Qué casa deseo mostrar? Entonces, tienen que ver todo ese tipo de elementos porque todos son necesarios para captar la atención del público, ¿cierto? Eso es lo más importante. Lo más valioso es entender que mi infografía debe ser entendida, ¿sí? Si yo hago una infografía y nadie la entiende, yo perdí mi tiempo. Así soy de claro. Perdí mi tiempo y puede ser la infografía más hermosa del mundo, pero si no la entendieron, no hice absolutamente nada. Y si por el contrario hice una infografía sencilla, 2 elementos, ¿sí? Un texto, 2 palabras, y todos entendieron, bárbaro, usted es el mejor, ¿cierto? De eso se trata. Dicho entonces todo eso, hablemos de qué tanto elementos, ¿sí? ¿Qué elementos se necesitan precisamente para el desarrollo de esta parte de forma? Hablemos del fondo. Como estamos hablando de diseñar una infografía, tenemos que hablar entonces que nuestra infografía tiene que tener un fondo, o sea, la página donde se va a trabajar. Y entonces vuelvo y repito, yo parto de cero. Yo no estoy de acuerdo con que tengamos plantillas. ¿Sí me comprenden? Porque es que me den plantillas es que me estén diciendo, qué pena, es que usted no puede, entonces yo le voy a enseñar cómo. No, yo también puedo. Déjeme hacer a mí. Si el de la idea soy yo, el dueño soy yo, entonces pues yo hago lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces yo parto de cero. O sea que cuando usted entre a trabajar en plantillas, no se vaya a la plantilla predeterminada, sino a plantilla en blanco. Esa es la idea, porque somos creadores, somos capaces. Ese es el objetivo. ¿Listo? Significa entonces que el fondo hace relación a la decoración que puede tener nuestra hoja de trabajo, ¿cierto?
O sea, ese es el espacio en el cual yo voy a trabajar. Y hay que tener en cuenta que ese fondo pudiera ser decorado, ¿cierto? O sea, no solamente va a llevar texto e imágenes, sino que también va a tener una decoración. Miren, la pantalla que usted observa atrás tiene un fondo. Y esa imagen de fondo, ¿sí? Se puede utilizar. Eso se llama una marca de agua. Y eso también es muy valioso tenerlo en cuenta porque puede servir. Pudiéramos utilizar fondos de diferentes diseños. Pudiera utilizar colores planos, ¿sí? Que son valiosos. O también pudiera hacer diseños dentro de su mismo fondo. Y miren que este diseño es muy chévere, es muy interesante. Les ruego, por favor, si pueden apagar los micrófonos, sería maravilloso. Pues sí, o sea, solo imágenes es válido, porque es que miren, si la infografía es tan bien hecha y la imagen es tan perfecta, pues no necesita palabras, ¿sí? Si la infografía es tan perfecta, es excelente. Les digo entonces, los fondos, este fondo que tengo aquí con azul, me pudiera servir excelente con un tema ambiental, mire, hablar del agua, hablar de limpieza, hablar de aire, chéverísimo. Y solamente con ese dibujito de fondo me parecería espectacular. Hay fondos planos que van en colores, planos totalmente. Y lo que le digo, una marca de agua. Una marca de agua también ayuda muchísimo porque queda como un sello, ¿sí? Y ese sello le da como reconocimiento. Por ejemplo, ¿qué tal que haga usted una infografía de su empresa y usted quiere colocar su logo detrás de la imagen? Entonces eso queda como marca, como un sello lacrado en el fondo y pues eso quedaría un espectáculo, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, el fondo es fundamental. No siempre debe quedar en blanco. La idea es que sí, Laura, la idea es que sí, que haya imagen y escritura. Y obviamente que la escritura no se limita a poner la gran cantidad de textos, no, puede ser una palabra y bastaría con eso, ¿sí? Listo, a lo de las aplicaciones, ya les voy a explicar, ya les voy a mostrar, no se preocupen, estemos atentos a lo que estamos haciendo. Dicho eso, vamos con lo siguiente, podemos usar fondos, ¿cierto? Hay un recurso fundamental, es el signo. ¿Sí? El signo es un elemento fundamental que usted lo puede utilizar dentro de una infografía. Le ruego el favor, alguien tiene el micrófono encendido, lo apaga, por favor. Me apagan el micrófono, por favor, suena algo. Alguien está jugando, no sé. Creo que ya, listo. Bueno, un signo es una señal gráfica, ¿cierto? Y es una señal gráfica, ya, que está hecha como una interpretación a una convención ya establecida. Significa que cuando yo lo veo, inmediatamente a mí me dice algo. Por ejemplo, esto significa pregunta. Y eso es un signo de interrogación, pero cuando sale eso, significa que alguien me pregunta, ¿cierto? O sea, que eso ya está dado dentro de una convención establecida. O esto, cuando a mí me muestran eso, uy, digo, plata, dinero, ¿cuánto vale? Eso ya me trae una señal específica, ya está dado, es una señal gráfica que está establecida y yo la puedo utilizar. ¿Por qué la utilizo? Porque no tendría que escribir la palabra dinero, sino que simplemente pongo ese signo y inmediatamente la gente identifica el mensaje. ¿Sí? Porcentaje. Mira, este porcentaje también dice demasiado, ¿cierto? Y no solamente es un signo matemático, no. La referencia es inmensa, Ese bombillo, valioso. Uy, descuento. Bien, Angie. Excelente, ¿sí? Miren, cuando inmediatamente yo veo eso, tiene que ver con descuento y descuento tiene que ver con promoción y en promoción significa vender, rebaja. Bueno, hijo de mil, eso, 2 por 1, todo ese poco de cosas. ¿Sí me entienden? O sea que miren, el objetivo es buscar el signo adecuado. ¿Y qué tal este? ¿Sí? Miren, este es un elemento fundamental que lo deben de tener en cuenta, ¿sí? Aparentemente es una cruz,
pero también es un más. Pilas, Angie, cuando tú hablas de hospital, ahí hay una condición con la cual no cumple ese signo, porque los hospitales son rojos. ¿Sí me comprenden? O sea, miren, cuando está en negro, significa cruz o más. Si estuviera en rojo, correcto, Lady, ¿sí? Estaría hablando de cruz roja. ¿Sí se la pillan? Y lo único que cambia es el color. Pero como esto ya está establecido, son convenciones claras, nosotros las debemos usar en nuestro beneficio. Por eso la infografía no necesita tantísimas palabras porque yo puedo utilizar signos. El otro elemento es el símbolo. El símbolo también es otro tipo de convención, ¿sí? Otro tipo de convención, pero más apunta a representación gráfica. ¿Sí me comprenden? O sea que aquí ya vamos a representar cosas. Entonces, miren, ese símbolo que está allí es la misma pregunta del anterior signo, ¿cierto? Pero como está más graficado, obviamente se lo puede utilizar como un símbolo. ¿Cuántos son de mi época que pueden reconocer fácilmente ese símbolo? Bien, estos son de mi época, porque nosotros vivimos en ese tiempo, ¿no? Correcto. Bueno, yo no sé si ustedes eran tan jóvenes como yo, pero yo ya supero los 54. O sea que yo soy de esa tendencia todavía, ¿cierto? Yo sé que hay mucha gente joven todavía, pero bien, identifican a la paz y el amor, correcto, excelente. Además, interesante de los símbolos y los signos, ¿sí? Es que mire, esos códigos ya están establecidos, ¿sí? No son códigos netamente lingüísticos, ¿sí? Pero son elementos que ayudan a influir. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras son dados a una respuesta de una percepción emocional y psicológica que todos tenemos. Cuando nosotros los vemos, inmediatamente nos transmite y nos lleva a una época y inmediatamente lo identificamos. Por eso son símbolos. Miren el que les decía anterior, que es esa misma cruz, esta sí está en rojo. Entonces esto significa cruz roja y esto significa hospital. Esto significa curación, esto significa médico, clínica, bueno, lo que usted, donar sangre, lo que quiera. Aquí le mete lo que quiera, ¿cierto? Y es la misma cruz porque lo único que cambia simplemente es el color. Pero primeros auxilios, bien, servicios médicos, excelente. Ese es un símbolo de tener en cuenta. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí en este momento dos elementos que deben ser bien utilizados, ¿cierto? Signo y símbolo. Ahora vienen las ilustraciones. Las ilustraciones, que aquí se las presento, ¿sí? Simplemente las ilustraciones son representaciones gráficas, pero les aclaro, en dos dimensiones, o sea, alto y ancho. O sea que en esencia son planas, no tienen volumen, son netamente planas. ¿Sí? Por eso se llaman ilustraciones. En tecnología se llaman vectores o vectoriales, ¿sí? Son netamente representaciones totalmente planas. Y obviamente nosotros, miren, por ejemplo, esta, a pesar de que es plana, con ese circulito encima, este corazón, pareciera que tuviera volumen, pero en realidad es plano, no tiene volumen, ¿cierto? Tiene alto y ancho, simplemente. Esta, miren, que ya es una ilustración muchísimo más elaborada. Este es nuestro famosísimo cantante, ¿cómo se llama él? Los de mi época que lo identificamos, él se llama John Lennon. ¡Wow! Bien. Este es nuestro famosísimo John Lennon. Entonces, miren, John Lennon está ahí representado en alto y ancho, ¿cierto? Esa es una ilustración. O sea, que es un dibujo netamente plano, ¿cierto? Y obviamente cualquiera de nosotros podría hacer uso de esos elementos para utilizarlos dentro de la infografía. Por ejemplo, miren, ¿qué es un corazón roto y qué es un corazón maravilloso? Antes era un corazón lindísimo, hoy en este momento es la representación de un corazón roto. Ah, ya. Lo de alto y lo de ancho, ¿qué significa? Son las dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, una figura la puede medir hacia lo alto, o sea, en el caso, observemos el muñequito, el primero que dice la palabra ilustración. Desde el piso hasta el cabello se llama alto.
¿cierto? Desde el piso, o sea, desde el borde del saco azul hasta la parte del borde del cabello se llama alto. Y desde el hombro del lado izquierdo hasta el hombro del lado derecho se llama ancho. O sea que esas dos dimensiones la tienen las ilustraciones. Pero si ya nosotros nos fuéramos a las fotografías son representaciones, pero que obviamente tienen 3 dimensiones, o sea, alto, ancho y profundo. A ver, no entendí lo de lo típico de que le falta un tornillo. Claro, profe, porque imagínese, está el cerebro y está el hueco del tornillo. Ah, ya. No, lo que pasa es que esta es una representación, me parece increíble para que la entiendan. Así se maneja la parte emocional, ¿sí? La parte emocional dentro de un ser humano. Entonces, aparentemente nosotros no somos tan lógicos como lo creemos. Tenemos 2 hemisferios y la una parte es netamente lógica y la otra parte es netamente emocional. Si usted incluye ese corazón dentro de ese cerebro, hallará la representación de los 2 hemisferios que tenemos nosotros. El uno maneja la parte lógica y el otro maneja la parte emocional. Ahí ya nos queda claridad. Muy bien, por ese detallito. Iba lo de la fotografía. Entonces les decía, una fotografía, ¿sí? Una fotografía, no, Jenny. No deben de medir lo mismo, no, para nada. Si tu imagen es cuadrada, mide lo mismo. Pero si tu imagen es vertical, pues la una medirá más grande que la otra. ¿Sí? O sea, las medidas dan simplemente es el tamaño de las figuras. Una fotografía entonces tiene 3 dimensiones, alto, ancho y profundo. ¿Qué significa alto, ancho y profundo? Miren, esta imagen que está aquí, ¿cierto? Tiene alto, que va desde la parte del brazo hasta arriba, la parte de las hojas, y desde la parte izquierda hasta la parte derecha, esas son las 2 dimensiones. Y el profundo ya habla del volumen, o sea, esta imagen tiene volumen, esto ya no es un dibujo, esto tiene profundidad. Y esta profundidad es la que precisamente le da la tercera dimensión y por eso una fotografía es tan real, ¿cierto? Y nosotros tenemos que hacer claridad de algo. Las imágenes pueden ser reales, como esta que están observando, pero también pudieran ser creadas como esta que está observando. Esta imagen que usted observa, la segunda, ¿sí? Que representa, por decir algo, el cielo y el infierno, pues simplemente es una creación hecha en Photoshop, manejada y mejorada. Todo eso es falso. En realidad, lo único que es real es la muchacha, pero está en Photoshop adaptado el cielo, están adaptados los colores y adaptados los muñecos. Pero en realidad, ¿sí? Como el objetivo es mostrar precisamente el cielo y el infierno, con esa fotografía yo lo puedo hacer perfectamente. Sí, por supuesto, Julio. Usted pudiera hacer la infografía en una diapositiva, claro. Usted la puede construir en una diapositiva como usted quiera. De hecho, yo voy a construir en este momento una infografía y ustedes lo van a ver. Y usted la hace su infografía en su diapositiva y luego al presentarla simplemente la graba como JPG y le queda simplemente un archivo y le queda lista la infografía, por supuesto, indiscutiblemente. Listo, ¿entendimos entonces qué es una fotografía? Sí, señor. Sí, listo. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Entonces, miren, dense en cuenta entonces que ustedes ya tienen, ¿sí? Sí, señor. Todos los elementos señor. perfectos y necesarios para realizar una infografía. O sea, ya tienen un texto que debe ser construido por ustedes, indiscutiblemente original. Ya usted verá cómo lo maneja. Y desde el punto de vista de la forma, usted puede utilizar signos, símbolos, ilustraciones o fotografías dependiendo la necesidad. ¿Sí? Y lo más importante, aprendieron a diseñar. O sea, que no va a poner de pronto ilustraciones que no necesite
o no va a poner muñequitos por adornar, o no va a poner decoraciones. No, no, va a diseñar, va a organizar los elementos que usted requiera para que quede perfecto. Yo tengo aquí, y creo que fue Julio, me preguntó de PowerPoint. Yo tengo aquí precisamente un ejercicio hecho en PowerPoint, ¿sí? De una infografía. A mí me dijeron, miren, tiene que hacer una infografía acerca, yo les decía que soy vivo en la ciudad de Pasto, y me dijeron que construya una infografía acerca del estado de nuestro río Pasto. Y nuestro río Pasto para mí pues está en un deterioro absoluto y se está muriendo. Entonces yo determiné tener unos elementos que voy a utilizar, y con estos elementos yo voy a enviar mi mensaje a la gente para que lo entienda. Entonces, lo primero, ¿sí? Estos son los elementos que yo utilicé. ¿Por qué yo quiero con un cabezado de agua? Pues porque yo lo que busco es que el agua se vuelva así, azul, limpia, potable. O sea, que a mí lo que más me interesa es eso. Lo primero que se ve, ¿sí? Es la cabeza. Esa es la puerta de entrada. ¿Se acuerdan en el cuarto de entrada que nosotros vimos? Eso, la puerta es la cabecera. O sea, yo quiero que el que entre a mi infografía, lo primero que encuentre es el mensaje claro. Yo quiero agua limpia, ¿cierto? Y como yo quiero agua limpia, ¿sí? Lo importante sería eso. Voy a utilizar de allí otras imágenes que yo requiero. Una que fue de recolección de basura, otro que habla del estado del río y otra que habla del trabajo que se debería de hacer para dejar, para dejar el agua como está en la cabecera. Y por último, un mensaje como de reflexión, como de decir, vea, tengan en cuenta esto. Listo. ¿Qué textos voy a colocar? El primero. Nuestro río se está muriendo. ¿Por qué? Pues porque es que ya no tenemos río. Entonces yo hago un llamado y des en cuenta algo muy valioso, los colores. El contraste entre el azul y el blanco y un poco de negro es fundamental. O sea, los colores tienen que ser contrastados. Y la única manera de contrastar precisamente es hacer uso de gamas que vayan acordes. O sea, los colores cálidos deben ir contrastados con negro. ¿Cuáles son los colores cálidos? Los que van del amarillo al naranja y al rojo deben ir contrastados con negro. Y los colores que son fríos, que son entre el azul, el verde y el violeta, deben ir contrastados con blanco. Eso ayuda muchísimo. Listo. Y de ahí para adelante, yo voy a colocar unos textos, ¿sí? Cortos, muy resumidos, del estado de cada fotografía. Le voy a colocar además, al finalizar, un compromiso, ¿sí? O sea, lo último que va a leer mi público es: necesitamos de ti, ayuda, por favor, póngase las pilas. Y por último terminaría, ¿sí? Colocando unos mensajecitos muy claros, tratando de llamar la atención. Des en cuenta el uso, vuelvo y repito, de colores, ¿cierto? Yo lo he hecho con el ánimo aquí, simplemente de mostrarles cuál es la distribución. Eso ya va acorde a usted. Aquí no hay ningún espacio en blanco, no queda ningún espacio libre, pero a pesar de todo yo puedo hacer una lectura. Le jugué a distintos colores, ¿sí? Paso de azul, luego paso a marrón, luego me voy con el verde, termino con el violeta y termino con el rosado, ¿sí? Tanto cabecera como final, o sea, como introducción y conclusión, van en textos gruesos, van en textos fuertes, porque yo quiero que el uno abra y el otro cierre. Yo considero entonces que este mecanismo de esta infografía sería interesante, estaría bien hecha. No pierdo mi tiempo tratando de mostrar otras cosas que no son. Y lo más importante, utilizando, escuchen, utilizando todo el espacio, ¿cierto? Si bien es cierto, hablamos del fondo, a veces no es necesario utilizar el fondo. ¿Cómo ven ustedes? Sí, sí, por supuesto. Carolina, usted debe de utilizar el tamaño de letra que usted requiera, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, no se ve muy bien porque es por la presentación, pero como este es un formato grande, no hay inconveniente, allí tranquilamente se debe de utilizar un buen tamaño. ¿A qué te refieres, Juanita, respecto de la caligrafía? Listo, entonces miren,
Esta es una infografía muy sencilla, muy clara, muy corta. El tipo de letra. Yo considero que el tipo de letra, ¿sí? El más adecuado debe ser el más simple, el más sencillo, ¿sí? Entonces, no hay tipo de letra más simple y más sencillo que Arial. No existe, ¿sí? Ahora se está utilizando mucho Calibri. Calibri es un tipo de letra bueno, pero es demasiado delgado y muy pequeño, ¿cierto? Listo, falta el nombre del río, sí, no hay problema. Lo que pasa es que esto fue hecho simplemente para tratar de demostrarles el elemento, ¿cierto? Lo que pasa es que Harold Comic, a veces tiene una tendencia como muy libre, y entonces tocaría que ver más bien qué tipo de infografía estoy haciendo, porque si es una infografía demasiado técnica, demasiado seria, Comic no es la más adecuada. Arial me parece que pega con todo, ¿cierto? Pienso yo. Ahora, vuelvo y repito, este es mi trabajo. Usted es el dueño, ¿cierto? Usted es el dueño de su infografía. Usted puede hacer con su infografía lo que quiera. Yo, ¿qué no recomiendo? Eso sí, no lo recomiendo. ¿Listo? No utilicen dos tipos de letra. Eso no está bien. No utilicen dos tipos de letra. ¿Por qué? Porque pues la lógica es que no son estilos diferentes. Se debe manejar uno y lo que se debe de cambiar es ¿qué? Tamaños y colores. ¿Sí? La infografía, la lógica es que sea una sola página. Esa es la lógica. O sea, la infografía es que solo tenga un cuerpo, nada más. No puedo hacer que 15 infografías, no, solo es una. Usted, Julián, puede manejar el título como quiera. Eso ya es problema suyo. Usted, miren, a veces es más importante el título que el contenido. O a veces es más importante la conclusión que el título. O a veces es más importante el contenido y no pongo introducción. O sea, ya de acuerdo a lo que usted requiera. Esta pregunta me la hacía no sé quién, ¿cierto? Exactamente. Ana, tomo en cuenta lo que usted me dice. Ana, ¿existen infografías en línea? Por supuesto, aquí se las traje. Ustedes pueden hacer uso de ellas y por supuesto con ellas pueden trabajar. Canva. Canva es una aplicación excelente para hacer infografías. De hecho, fue hecho para eso, para hacer infografías. Pero a mí me encantaría que cuando entren a Canva y hagan infografías, ¿sí? No se vayan por las plantillas, sino váyanse por la hoja en blanco para que trabajen desde cero y hagan lo que usted desee, ¿cierto? No lo que quiere Canva. O sea, yo voy a terminar haciendo la infografía que me dio Canva. No, porque yo también tengo la capacidad de hacerlo. Yo quiero hacerme la mía, ¿cierto? Angie, creación propia, esa es la expresión, la mía, ¿cierto? Y cada vez que hagan una, pues se darán cuenta y cada vez irán mejorando. Otra opción buena es Visme. Visme también es una buena opción para hacer infografías. Yo le estoy aquí colocando las 4 que considero para mí son las mejores, ¿cierto? Pero obviamente usted las va a utilizar, ¿cierto? Porque eso ya de manejarla usted, ¿cierto? La otra, Vengash. Vengash es también increíble, ¿cierto? Usted puede crear cosas geniales, pero vuelvo y retomo la palabra y lo digo en mayúsculas, crear, ¿sí? Vamos a crear infografías, no a llenar, no a copiar, porque pues no se entiende, si no se entiende el objetivo. ¿Sí me entienden? Sí, cualquier aplicativo, Powtoon también sirve, por supuesto, indiscutible. Yo considero que son dos cosas totalmente diferentes. El uno apunta hacia una cosa y el otro apunta hacia otra cosa. Y por último, Geniality es una opción increíble. También le da muchísimas opciones, le da ideas, ¿cierto? Ahora miren, valioso también entiendan esto. Entren a estas infografías en línea, ¿sí? Analícenlas, vean lo que ellos presentan,
tomen ejemplos de allí, ¿cierto? Utilicen allí lo que ellos presentan y de allí saque su idea. Y cuando usted ya vaya, ¿sí? Sí, por supuesto, todos permiten descargar indiscutiblemente. Todas las permiten descargar. Pero cada vez que usted haga su trabajo, piense más bien en trabajar en plantilla en blanco. ¿Qué significa trabajar plantilla en blanco? Es que indiscutiblemente usted va a hacer uso de ¿qué? De lo que a mí más me interesa, de su imaginación. ¿Cierto? O sea que su imaginación es precisamente la que le permitirá hacer su mejor trabajo. Y obviamente, vuelvo y repito, todo se da con el tiempo. La técnica se da con el tiempo. Cada vez que usted haga una, luego vendrá otra, y a medida de que vaya pasando el tiempo, usted es posible que se vuelva un profesional. Y no tendrá la necesidad de escribir ni grandes textos, ni grandes trabajos, ni grandes cosas, sino que simplemente con una infografía que usted haga bien hecha, podrá simplemente resumir todo el trabajo o toda la investigación que usted haya desarrollado. Entonces, para mí ha sido un placer poder estar con ustedes. Espero de alguna manera haberles despejado las dudas de lo que significa hacer una infografía desde cero, ¿sí? Teniendo en cuenta todos los elementos que usted requiere para realizarla. Y sobre todo, teniendo en cuenta y invitándolos, por favor, invitándolos, ¿sí? A que hagan sus propios diseños, a que hagan sus propios trabajos, porque ese es el objetivo, ¿cierto? La idea es esa. Yarlén, sí, la idea es hacerlo todo en una sola hoja. La idea es hacerlo todo en una hoja. O sea, un resumen muy bien hecho, de pronto con una sola imagen o de pronto con un solo texto. Profe, yo quería aportarle, y es que de todas maneras es más chévere trabajar en plantilla en blanco, porque eso me permite ir con mi propia creación, mi propia imaginación, mientras que las plantillas muchas veces lo que hacen es confundirlo a uno, o lo limitan a uno, mientras que en blanco no, en blanco puedo hacer lo que yo quiera. Excelente, excelente. No lo pude haber dicho mejor yo. Exactamente, ¿cierto? Entonces, la idea es esa. La idea es esa. Yo ya les desperté a ustedes, pues, o sea, nos hubiera encantado hacer una infografía aquí al aire, pero pues se nos va el tiempo. Pero ya ustedes tienen el recurso absolutamente listo para poder trabajar. La grabación, por supuesto que la van a tener simplemente lista, apenas la tengamos, se las compartimos. Y recuerden, estamos aquí en este club de aprendizaje para ayudarlos. No hay problema, con muchísimo gusto, cualquier cosa que requieran, les voy a colocar allí mi nombre. Recuerden, soy Jarito Locaña, ¿sí? Listo, les coloco mi nombre. Cualquier cosa, estoy para servirles, ya les coloco mis datos, les cedo entonces, muchas gracias y les cedo la palabra a nuestra compañera Liliana Erazo. Mil gracias. ¿Sí me escuchan? Bueno, Sí, señora. entonces, primero que todo agradecerle al profesor Jarito Locaña por esta actividad, este apoyo que le está dando a los estudiantes, porque eso es lo que se quiere, la universidad, llegar a los estudiantes y hacerles un seguimiento y un acompañamiento, igual de biblioteca a nivel nacional, quien estamos trabajando. Los invitamos para el próximo martes, vamos a tener el taller de inglés, ya la parte 3, y para el 1 de diciembre con el profesor Jarito Locaña vamos a tener el otro tema. ¿Cuál es? ¿Me recuerda, profe? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Texto argumentativo. ¿Cómo construir un trabajo escrito? Y vamos a tratar de revisar los distintos textos que se pueden ver. Texto argumentativo, descriptivo, los podemos tener en cuenta. Entonces estarán pendientes mis apreciados estudiantes y todos los asistentes que han estado aquí en esta actividad académica, recibir que se les va a enviar a ustedes a los correos donde dieron el registro de asistencia, la grabación
y se les invitará a las diferentes actividades que hacemos a nivel nacional de biblioteca y de la zona centro-sur sobre estas actividades a los estudiantes. Que terminen buena noche, Angelita. Muchas gracias por tu apoyo y tu acompañamiento. Una feliz noche.